Bueno, los operadores. ¿Sí? Los operadores son símbolos que nos permiten realizar un programa, en este caso con Python. ¿Sí? Eh, para usar los operadores tengo que tener operandos para ejecutar una función. ¿Sí? Los operandos son valores que vamos a usar en esa función, o en esa operación, mejor dicho, no en esa función. Por ejemplo, eh, cuando juntamos los operandos más el operador, decimos que estamos en una expresión, ¿sí? Eso en forma muy técnica, ¿sí? Muy, que después en la práctica van a ver que es más fácil y no hace falta saber que este es el operando que voy a usar con el operador, digamos. Son todas definiciones que, bueno, simplemente saber que se llaman así, como por si alguna vez se lo encuentran, por ejemplo, ahora que están haciendo esos cursos, por ahí se encuentran eso y dicen, bueno, ¿qué es un operando? Y en realidad ya tienen la idea, lo importante es que vamos a verlo en la práctica. Bueno, y esas expresiones son justamente una combinación de valores operando variables y operadores, ¿sí? Que al ser conjugados obtenemos en definitiva un valor, que es lo que queremos, ¿sí? Los principales operadores que tenemos aritméticos, ¿sí? Que tienen que ver con la matemática, lógicos, los de asignación, que eso ya lo vimos, los relacionales. Bien, vamos a comenzar por los matemáticos, los aritméticos. ¿Sí? Nos permiten realizar justamente operaciones matemáticas aritméticas. Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división y hay más, potencia, etc. La suma es, la verdad que el operador el más, es súper conocido, es la crucecita, la que usamos para las matemáticas que nos enseñaron, la que usamos en la vida cotidiana, así que ahí no hay mucha diferencia. Acá tenemos un ejemplo, podríamos directamente imprimir una expresión y nos va a dar el resultado. Miren, por ejemplo, acá podemos poner print 7 más 3. ¿Sí? Lo pongo directamente, lo grabo, lo ejecuto, sin poner en variables, sin nada, directamente me va a imprimir, como ven ahí, el 10. ¿Sí? Ejecuta eh, directamente la expresión. Bien, lo que puedo también, lo que tiene de bueno Python es que puedo también, esto de, con ese mismo operador, puedo sumar texto. ¿Sí? Y entonces tendría, por ejemplo, este es un más texto más unido. Entonces, lo que estamos haciendo acá, no sumando números, sino estamos haciendo una operación que se llama concatenación, ¿no? Cuando hablamos de texto, que es unir, es sumar texto, y me imprime todo junto. Bueno, después de esa misma forma tenemos la resta, ¿no? Que es en definitiva una operación que también la tenemos muy asociada por el operador y es esa rayita del medio, ¿no? Si yo pongo print ahora, vamos a poner el 7 menos 3 y hacemos la impresión, vamos a tener ahí el resultado, ¿no? Tiene que ser un 4. Bien, tenemos el 4 ahí y siguiendo vamos a encontrarnos la multiplicación, ¿sí? La multiplicación acá difiere un poco de lo que nosotros tenemos, digamos, como referencia. Se usa el operador el asterisco, el carácter asterisco. Entonces, si yo quiero tener, por ejemplo, acá voy a borrar el menos y voy a ponerle un asterisco y vamos a guardar y vamos a ejecutar, vamos a ver que obtenemos la operación matemática de multiplicación, y nos da 21. ¿Sí? Otra de las cosas que tiene Python es que yo puedo multiplicar strings, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Por 4. Lo guardo, lo visualizo
y lo que va a suceder es que lo va a repetir tantas veces como lo haya multiplicado. Bueno, y después tenemos la división, que la división también un poco difiere. En algunos momentos nos han enseñado con otro símbolo, pero acá lo tenemos que hacer eh, con la barra de fecha, ¿sí? Así que podríamos hacer 8 barra 2, ¿sí? Esto es una división y vamos a obtener el 4. Bien, acá si se fijan me devuelve 4.0, ¿sí? Esa es una particularidad que la puedo eliminar incorporando otra barra más, ¿sí? La doble barra me va a eliminar los decimales del resultado. ¿Ven? Ahora aparece el 4 solo. ¿Sí? Por lo general en la división queremos conservar los decimales en el resultado, así que dejaríamos en ese caso una barra sola. Sí, sí, está bueno irse pasando el dato, tal cual. Eh, bueno, hasta acá los operadores matemáticos, estos son los que más van a utilizar, así que bueno, ahí ya saben cómo se usan las sintaxis de Python. Bueno, y después decíamos, otros tipos de operadores que nos permiten hacer justamente otras operaciones. Están los operadores relacionales y son utilizados básicamente para comparar, y en esa comparación, ¿qué hacemos? Digamos, cuando ejecutamos la expresión nos va a devolver justamente un valor, si esa comparación es verdadera o es falsa el resultado. Bien, los operadores, digamos, tenemos mayor que, menor que, esto ya lo estuvimos viendo, tenemos mayor o igual que, menor o igual que, y después tenemos igual que con los dos signos igual, ¿sí? Igual, igual, eso significa igual que. Y después tenemos el distinto que, ¿sí? Que va a ser eh, el carácter del signo de admiración cerrando seguido del igual. Eso es distinto que. Bueno, y ahí teníamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, imprimo lo siguiente, miren, acá me lo voy a copiar directamente. Si yo imprimo esta expresión de comparación, vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo estoy imprimiendo 5 igual que 6. ¿Sí? Vamos a ver qué devuelve la consola. ¿Sí? Lo que va a devolver es un verdadero o un falso dependiendo de justamente lo que suceda, ¿no? Bueno, en este caso 5 no es igual que 6, así que me devuelve falso. ¿Sí? Entonces en esta expresión de comparación podría ahora sí comparar dos números que sean iguales. 5 es igual que 5, me va a imprimir el resultado. ¿Sí? Verdadero. Ahora me da true. Bien. Bueno, y de esa manera puedo jugar con las comparaciones. 5 es mayor que 5. Falso. Bien. Eh, seguimos. Bien. Operadores lógicos. Básicamente estos operadores nos permiten trabajar con tipo de valores booleanos, ¿sí? Que son tipo de valores, digamos, que tienen justamente dos posibles valores únicamente, ¿no? El verdadero o el falso. ¿Está bien? Eso se llama valores booleanos. Eh, existen, por ejemplo, existe una expresión que se llama AND, que lo que va a evaluar, se lo voy a decir ahora lo vamos a ir viendo, pero sepan que esto es forma teórica nada más, se llaman la tabla de la verdad, quizás en algún momento lo estudiaron. Eh, ¿Y cuándo va a ser verdadero el AND? Es que cuando comparo esos operadores, tanto el izquierdo como el derecho del AND tienen que ser verdaderos, ¿sí? Fíjense en esto que se llama la tabla de la verdad de la I o el AND. Cuando yo comparo estos operadores,
¿sí? O sea, perdón, estos operandos, el X y el Y, únicamente va a devolver como resultado verdadero si ambos son verdaderos, ¿sí? Si X y Y son verdaderos, el resultado va a ser verdadero. Ahora, si la X es falsa o la Y es falsa, si cualquiera de esas dos es falsa, el resultado va a ser falso. Si las dos son falsas, va a ser falsa también. Entonces, para saber el único caso en que una expresión con un AND es verdadero es que cuando eh, ambos operandos que estoy comparando son verdaderos. Es la única forma. Miren, vamos a verlo en un ejemplo. Si yo ahora comparo esta expresión que nosotros ya sabemos que nos da falso, ¿no? Y acá ponemos AND. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, otra que sea falsa. ¿Sí? Podemos poner 4 es mayor que 1. Esto es verdadero, así que lo vamos a poner al revés. Ahí está. ¿Está bien? 4 es menor que 1. Si ahora ejecutamos esto, vamos a ver qué nos devuelve. Bueno, nos devuelve falso. ¿Por qué? Porque falso y falso, nosotros vimos que era falso. Ya lo vimos acá en la tabla de la verdad, ¿no? Es la última, en este caso es el último caso. Fíjense que dice la X es falso, la Y es falso y la de... Está bien, el valor que responde es falso. Bien, vamos a ver otro caso. Ahora vamos a hacer que 1 sea verdadero. ¿Sí? 5 es igual a 5 es verdadero. Así que el primero es verdadero y el segundo es falso. Si los uno, nos va a tener que seguir devolviendo falso. Bueno, nos devuelve un error porque tengo que poner los dos iguales. Ok, recuerden que para comparar si es igual tengo que poner dos iguales. Bueno, y me devuelve falso. ¿Sí? Porque dijimos, por más que uno sea verdadero, no alcanza. ¿Sí? Bueno, y si no lo podría invertir, si el primero es verdadero y después es falso, el resultado va a ser falso igual, ¿no? Eso no varía, digamos, el orden que tenga no varía, va a dar falso igual. Y por último, sí, el único caso que da verdadero es que cuando un verdadero con otro verdadero. Entonces, si yo ahora le pongo al revés que 4 es mayor que 1, que esto es verdadero también, vamos a ver que en este caso nos va a dar, sí, ya verdadero. ¿Ok? Bueno, esto para que tengan en cuenta. Y recién, como para hacer alguna pregunta y a ver si alguien me ayuda a contestarla. A ver, no me acuerdo, pero ¿por qué me dio ese error cuando recién hice esto? A ver, sí, recién hice esto, lo guardé y me dio un error. ¿Por qué me dio un error? A ver, ¿quién se acuerda por qué? ¿Para qué lo usamos el signo igual? Porque tiene que ser doble I, es verdad. Si no es como definir una variable, claro. Darle valor, claro, lo usamos para la asignación de valores. Excelente, excelente, perfecto. Fíjense el error, recuerdan que hicimos hincapié en leer los errores y nos va dando, digamos, la ayuda de por qué, ¿no? Inclusive nos dicen, quizás, el error nos dice, quizás quisiste poner los dos signos iguales, como que ya nos interpreta, eso está bueno. Así que bueno, ahí está, dice, sí, que la expresión no puede contener una asignación, ¿no? Ok. Bien, bueno, sigamos. Ya tenemos la tabla de la verdad del I. Bueno, hay otras operaciones lógicas que esto, después cuando lo veamos programando, van a ver que son súper usadas, que no lo pensamos tanto así, pero las operaciones lógicas dentro de la programación son muy importantes y se usan un montón. Es ejercitarlo. Después, digamos, lo que se llaman las lógicas, la lógica de negocio, ¿sí? Cuando uno programa, te va marcando sí o sí que vas a tener que usar un AND, que vas a tener que usar un OR,
sin darte cuenta lo estás haciendo, ¿no? Así que bueno, es importante verlo, conocerlo y después surge todo el tiempo esto. Bueno, hay otras expresiones lógicas que se llaman, que incluyen el operador OR. ¿Sí? El operador OR básicamente lo que hace es justamente de vuelta en la expresión comparar dos operandos, ¿sí? Y va a devolver un valor, ¿sí? Por ejemplo, si el primer operando es verdadero y el segundo es verdadero, devuelve verdadero. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, devuelve verdadero. Si el primero es falso y el segundo es verdadero, devuelve verdadero. Y si el primero es falso y el segundo es falso, devuelve falso. O sea, que el OR es lógicamente al revés del AND. Y el único caso que va a devolver falso es si ambos son falsos. Si no, le alcanza con que uno solo sea verdadero para devolver verdadero. Lógicamente, si son los dos verdaderos, devuelve verdadero. Eh, sí, el OR significa O. Como el AND significaba ahí en inglés, el OR nosotros es nuestro o esto o lo otro. Con que se dé una cosa ya basta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí en los ejemplos que poníamos, lo voy a copiar este ejemplo para que lo veamos, el uso del OR. Vamos a imprimir esta expresión. Si yo acá tengo un 5 igual que 6, que obviamente es falso, OR 1 igual que 1. 1, sí, 1 igual que 1. Efectivamente, 1 igual que 1 es verdadero, así que con que ese solo es verdadero, nosotros vamos a obtener, como van a ver, el verdadero como resultado. ¿Sí? Porque, les repito, alcanza con que uno solo sea verdadero. Si tengo los dos verdaderos, lógicamente va a conservar el verdadero. ¿Sí? Y recuerden, el único caso que va a dar falso, el único caso que va a dar falso es que si ambos son falsos. ¿Sí? Entonces yo guardo acá, forcé a que la expresión sea falsa en ambos lados, así que el resultado que tenemos es falso. ¿Sí? Bueno, esta que les mostraba acá es la tabla de la verdad del OR, así que ahí está. Bien, y existe otro operador que se llama NOT, y este operador lógico lo que hace es invertir el resultado que obtengo, ¿no? Suena medio ahí, pero o sea, tenemos que pensar que invierte. Va a ver, si es verdadero, lo pone a falso. Si es falso, lo pone a verdadero. Eso es lo que hace, lo invierte. No importa el valor que tenga, lo da vuelta. Entonces, acá tenemos una tabla de verdad del NOT y, por ejemplo, si estoy evaluando un verdadero, si le aplico un NOT, se convierte en falso. Y si estoy evaluando una expresión que es falsa, la devuelve a verdadera, ¿no? Entonces, ahí un ejemplo, yo podría poner esto, a ver, no sé si me lo van a permitir así, a ver. Vamos a guardar. Esto recuerden que estaba dando falso, ¿no? Así que si le aplicamos el NOT, tendríamos que tener un verdadero. Y efectivamente lo pasa a verdadero. ¿Sí? Como que lo da vuelta. Piensen en eso. Lo da vuelta. Si es River lo pasa a Boca, si es 1 lo pasa a 0, si es verdadero lo pasa a falso. Bien, condicionales. Acá entramos a ver otra estructura de estas que tienen los programas, los sistemas, que es súper importante, se llama estructura de decisión, ¿sí? O los condicionales, o los if, ¿sí? O los si. Eh, es una estructura que básicamente lo que va a hacer va a tomar, digamos, como que el programa se va ejecutando en una línea y llega un momento que se bifurca, se puede bifurcar, o va para un lado o va para el otro, ¿se entiende? O ejecuta tal sentencias o ejecuta tal otras. Y esa bifurcación, ese cambio de sentido se da generalmente evaluando una condición. Yo evalúo una condición. Si esa condición
¿sí? Por ejemplo, me da verdadera, bueno, ejecuto estas instrucciones. Si es falsa, ejecuto estas otras, ¿sí? Ese es el sentido de una estructura de decisión, justamente tomar una decisión. Nosotros como en la vida de adultos tomamos decisiones todo el tiempo, como en la vida en realidad, de niño, de grande, siempre tomamos decisiones. Bueno, los programas también toman decisiones todo el tiempo, así que por eso les decía que esta es una estructura pilar de la programación, ¿no? De hecho, eh, muchos dicen que, a ver, cualquier programa, pensemos en cualquier programa, cualquier aplicación que nosotros veamos, está seguramente re difícil de programar, cualquier programa que usen en la computadora que sea, esto es re complejo. Se dice que cualquier programa, por más complejo que sea, se puede hacer todo con una serie de if. If, sin usar ninguna otra estructura un poco más compleja, entre comillas. ¿Está bien? Con solamente if, si pasa esto, tal otro, si pasa esto, tal otro. Bueno, así podría ser, por ejemplo, no sé, Instagram. ¿No? Así podría ser o el buscador de Google. ¿Sí? Entre comillas, ¿no? No está probado. Seguramente se puede hacer, ¿no? Con un programa de 7 millones de líneas, ¿no? Pero bueno. A lo que voy es que digamos, si se puede dar eso es porque realmente es muy potente, ¿no? Definitivamente es una de las estructuras más usadas y más fundacionales de la programación. Bien, entonces, perfecto, bueno, esto acá ya lo dijimos. Bueno, ¿cómo es la sintaxis dentro de Python, no? Bueno, tenemos que usar una palabra reservada que se llama if, que ustedes saben significa sí en español, if. Y lo que hacemos es usar if y entre paréntesis la condición que vamos a evaluar, ¿sí? Palabra reservada if, entre paréntesis la condición, ¿sí? Que vamos a evaluar y lo seguimos con un dos puntos, ¿sí? Esta es la sintaxis general, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y acá viene una particularidad de Python que al principio es como por ahí nos descoloca un poquitito, no estamos entendiendo por qué, pero es porque algunas estructuras en Python llevan lo que llaman indentación, ¿sí? La indentación es como una tabulación, ¿sí? Un espacio que hay entre el margen izquierdo y cuando yo comienzo a escribir, ¿sí? Bueno, el if, ¿sí? Los condicionales, la estructura de decisión, lleva una indentación, que sí o sí tiene que estar, si no, si no da error, ¿sí? Te va a decir que da error, te va a decir que no puede ser leído tu programa, así que sí o sí lo tenemos que respetar. Bueno, esto al principio, yo me acuerdo cuando conocíamos Python no entendía, porque yo venía de otros lenguajes que no le daban bolilla a eso, pero bueno, en este caso es muy importante, o sea, hace que tu programa funcione o no, tan importante como eso. Así que hay que respetarlo. Eh, Bien, y por ejemplo, vamos a hacer algún ejemplo acá, como para que vean un poco la sintaxis y sobre todo esto de la indentación, ¿no? Si yo acá tengo, vamos a hacer un programa que contenga lo siguiente. Voy a bajar un poquito esto. Vamos a poner acá. A es igual a 3 y B es igual a 2. Entonces vamos a poner lo siguiente. If, ¿sí? Y acá vamos a poner esa expresión que vamos a evaluar, ¿sí? Esa condición. Entonces vamos a decir, si A es mayor que B, cierro paréntesis y pongo dos puntos, ¿ok? Fíjense que yo acá cuando apreté Enter, el cursor no me lo devolvió. El cursor que está acá mismo, está este que está en gris acá, no sé si se alcanza a ver, pero ese cursor no me lo puso acá a la izquierda, me lo puso con una tabulación. ¿Por qué? Porque justamente el intérprete de Python Everywhere sabe que estamos escribiendo Python y sabe cómo es el tema de las tabulaciones, ¿no? De la indentación. Entonces, me puso directamente el cursor para que comience a escribir acá. Entonces, bueno, en este caso vamos a hacerle caso y voy a escribir acá. Y entonces acá lo que voy a hacer es poner este print,
pero vamos a poner el resultado. Vamos a poner a no, vamos a hacer así, vamos a poner este es el caso en que se cumplió la condición. Entonces vamos a guardar y vamos a ver qué sucede acá con nuestro programa. Bueno, nosotros sabemos que la A era mayor que B, ¿sí? Entonces cuando dijo A es mayor que B, sí. Bueno, entonces ejecuto lo que está adentro de esta primera parte del if, digamos que es la parte, digamos, digamos, el camino del verdadero, por así decirlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hacía esto, ¿no? Lo ponía como estamos poniendo, todos los renglones de código lo estamos poniendo a la izquierda. Entonces vamos a seguir con esta lógica, no le vamos a hacer caso a lo que dijo el profesor. Y ya fíjense, cuando guardo el programa, ya acá lo que es el intérprete de Python ya me está diciendo guarda porque estás poniendo algo mal. Justo acá no se ve, acá está. Ya me puso la X de syntax error, ¿no? Entonces ya a la vista yo sé que si lo ejecuto va a dar un error, lo vamos a ejecutar igual, ¿no? Bien, y se dio el error exactamente, bueno, acostúmbrense a ver este error porque lo vamos a seguir viendo por mucho tiempo. Dice indentation error expected an indented block. También dice que hay un error de indentación, dice que se espera un bloque identado, ¿no? ¿Por qué se espera un bloque identado? Porque nosotros incluimos la estructura condicional if. Entonces, sí o sí, si yo pongo un if, lógicamente lo que venga después él lo va a esperar de esta forma, ¿sí? Lo va a esperar con la indentación, lo va a esperar con el margen, con esos espacios en el margen izquierdo, ¿ok? Así que bueno, esto sería en el caso de una estructura de decisión, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá pongo otro print, por ejemplo, print, acá sigue, y lo que voy a hacer es que no se cumpla la condición, ¿sí? Primero vamos a verlo como estaba. Vamos a ver, se cumple la condición, voy a guardar, voy a forzar guardar, vamos a correr y vamos a ver qué devuelve, ¿no? Yo agregué ahí un print al final. Are you sure you want to save it? Dale, yes. Ok, no, se puso heavy acá. Vamos a hacer una cosa. Voy a copiar. Vamos a ir para atrás. Hay veces que le pasa esto. Login. Dashboard, voy a bajar un poquito acá. Vamos a abrirlo. Bien. Copio mi programa. Guardo y ejecuto. Bueno, lo que le quería mostrar ahora es que en realidad se van a imprimir esas dos instrucciones print, ¿no? Porque, primero porque se está cumpliendo la condición, ¿sí? Acá vemos cómo se imprime la primera oración y acá sigue, se imprimió porque sigue el programa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no se cumple la condición? Directamente la primera instrucción print hace como que no existe, jamás se ejecuta porque la condición no se cumple, ¿sí? Únicamente acá sigue, ¿ok? Bien, hablando de seguir, vamos a seguir. Ahí ya sabemos el if, ahora sí vamos a continuar, vamos a seguir. Bueno, después existe algo, antes de pasar a lo que sigue, quería mostrarles que podríamos hacer lo siguiente, podríamos poner otra palabra reservada que se llama else, ¿sí? Else lo podríamos traducir como si no. O sea, nosotros en esta instrucción le decimos si A es menor que B y está acá abajo, imprimí esta oración. Si no, bien,
Esa es la manera de leer esta instrucción. Si no, imprimir esta otra. Acá no se cumple y seguimos. Vamos a abordar y vamos a ver cómo funciona este tema de incluir el else. ¿Sí? Esta es como incluir la parte en que no se cumpla, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que va a hacer si no se cumple la condición? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en esta estructura y lógicamente A no es menor que B, A no es menor que B, entonces como no es menor que B, va a ir por el camino de que si no es. ¿Está bien? Entonces por eso se va a ejecutar esta y no la de arriba. Bien, acá como que estoy construyendo los dos caminos, ¿no? Antes estamos dejando únicamente el camino si era verdadero, se ejecutaba tal cosa. Ahora dijimos, bueno, si es verdadero se ejecuta tal cosa y si no es verdadero se ejecuta esta otra. Bien, acá ya le damos los dos caminos que puede optar. Y bueno, lógicamente como acá no fue verdadero, fue por el camino del no. Y después siguió el programa, ¿no? Por eso se imprimió esta otra. Seguimos. Bueno, hay otra estructura, una palabra reservada, que está dentro de estas estructuras de decisión que se llama elif. Elif, ¿sí? No es una novela turca. Elif es una palabra reservada que sirve para justamente no tener que anidar tantos if, digamos, un if debajo de otro if y debajo de otro if y debajo de otro if, ¿no? Para no escribir muchos if, lo que nos ofrece Python es esta estructura que se llama el if. Si yo empiezo a escribir if, de if, de if, de if, lo que llaman if anidados, en algún momento voy a terminar escribiendo, no sé, a 700 espacios del margen izquierdo, ¿se entiende? Por ejemplo, si yo hago esto, miren, si yo pongo, bueno, acá, en vez de poner el digo, bueno, si A es menor que B, imprime esto. Y después pongo acá, if A menor que 2, dos puntos, print A es menor que 2. Y acá, de vuelta, if A o B mayor que... Bueno, fíjense que, digamos, bueno, ahora lo voy a completar esto. If B es igual a 4, print B es igual a 4. Bueno, ok. Entonces, si yo sigo agregando estos if, fíjense que por cada if me estoy yendo para la derecha, ¿no? Entonces, en algún momento se vuelve como que, o sea, incontrolable, ¿no? Tengo que empezar por acá a escribir el código. Bueno, existe para eso esta estructura que nos muestra acá la presentación que hice, que se llama el if. ¿Sí? Y nos permite justamente poder evaluar, evaluar varias condiciones, pero no aumentar la tabulación, ¿no? Entonces, fíjense, voy a copiar este código ahí que tengo ahí y lo vamos a mirar para que vean cómo funciona. Voy a copiar esto. Vamos a copiarlo acá. Copiarlo acá. Y lo último que voy a modificar acá por el copiado, recuerden que las comillas son estas que están acá. Bien. No estas que están de esta forma acá donde dice adulto, porque si no va a dar error también. Bien, entonces si yo guardo, bueno, acá en este programa se evalúan una serie de condiciones y esperen, esto no está identado porque esto lo copié, ahora sí, guardo y vamos de vuelta. Bien, bueno, me dice preadolescente, lógicamente porque se está cumpliendo esta evaluación, ¿sí? En este caso, que vale 12, la edad es mayor o igual que 10,
y a la vez es menor que 13, ¿sí? Se cumplen ambas condiciones, por eso lo imprime este preadolescencia, ¿sí? Bueno, pero fíjense en definitiva que al evaluar varias condiciones, siempre lo hice desde la misma tabulación, ¿sí? Bueno, hasta acá estamos con la clase de hoy. Yo lo que voy a dejar acá son dos ejercicios planteados para que ustedes puedan pensarlos para la clase que viene. Vamos a ver estos que les doy. Son sencillos, pero bueno, un poco para ejercitar esto que vimos. Bien, dice, en base al ejercicio 3, ¿sí? Este que vimos hoy al principio de la clase, van a tener que evaluar si el largo del nombre en caracteres es mayor que 8. En caso afirmativo, imprimir el nombre es muy largo. Si no, imprimir el nombre es común. Bien, bueno, creo que está claro. Cualquier cosita igual ahora me dicen. Y el otro ejercicio. Escuchen, hacer un programa en donde se evalúen dos notas. La primera nota de matemática y la segunda de literatura. Las notas deberán ser ingresadas por el usuario. Luego, el programa deberá evaluarlas según los siguientes criterios. Si la nota es 7 o más, la materia tendrá la condición de aprobada. Caso contrario, será desaprobada. La condición final del alumno será aprobada si el promedio de ambas notas es 7 o más. Y por último dice, imprimir la nota de la condición de cada materia y de la condición final.